El ensayo. Antes de hacer un ensayo, debes tener un tema para desarrollar. Algunos temas podrían ser las clases sociales, la política, la violencia, la justicia, entre otros. Tú puedes escoger cualquier tema o muchas veces el maestro lo va a elegir por ti. Un ensayo tiene la función de presentar una idea que se tiene que probar. Esta idea se presenta en la tesis. Antes de hacer un ensayo, tenemos que familiarizarnos con el tema, y eso va más allá de conocer la biografía del escritor. Tenemos que leer la obra de la que vamos a hablar, conocer la época en su contexto social, político y económico, y por último, leer artículos o hechos históricos en relación a nuestro tema. Esto solo se hace si es necesario. Por ejemplo, si queremos hablar del escritor mexicano Juan Rulfo, tenemos que conocer sobre la Revolución Mexicana, o al menos conocer un poco sobre la posrevolución, para lograr una comprensión analítica. O, si queremos hablar de Julio Cortázar, dependiendo el tema, tenemos que familiarizarnos con el realismo fantástico o la política de Argentina de la época. En un ensayo académico podemos analizar poemas, cuentos, novelas, etc. Se pueden desarrollar ensayos sin tener la necesidad de hablar de alguna obra literaria, pero por lo general en la universidad solo se hacen ensayos en base a una obra. Por ejemplo, se puede desarrollar un ensayo sobre la economía de un país, la contaminación, la violencia, la tecnología, la corrupción, sin necesidad de leer sobre algún escritor y su obra. Ahora vamos a ver la estructura de un ensayo. En la estructura de un ensayo tenemos primero la introducción, el desarrollo o cuerpo del ensayo, la conclusión y por último la bibliografía u obras citadas. Antes de hablar de la estructura del ensayo, voy a hablar un poco del título. No se te olvide el título del ensayo, es muy importante. El título tiene que ser original y estar relacionado con tu tema. Por ejemplo, la representación política de México en No oyes ladrar los perros. ¿Qué nos indica este título? Que voy a hablar de la política y del cuento de Juan Rulfo, No oyes ladrar los perros. Voy a relacionar el cuento con la política de México de la época. Ahora sí, vamos a continuar con la estructura del ensayo y primero que nada voy a hablar de la introducción. Una introducción se puede comenzar con ya sea una pregunta, una oración o una cita. En la introducción se debe de presentar el tema del que vamos a hablar en todo el ensayo. Le tienes que presentar al lector de qué obra vas a hablar, quién escribió la obra y cuáles son tus puntos a tratar. Al final, debes de presentar una tesis, tu idea. Ten mucho cuidado. En una tesis vas a probar tu idea. No caigas en el error de escribir un hecho o un resumen de un tema. Una tesis se puede probar. Un resumen o un hecho no se puede probar. Aquí tenemos un ejemplo de una introducción
tenemos el título, La representación política de México en No oyes ladrar los perros. Como pueden ver, comencé la introducción con una oración, pero pude haber comenzado con una cita o una pregunta. Esto depende en el estilo de cada persona. Yo tengo un estilo que puede ser muy diferente a tu estilo. Comienzo hablando de México y su gobierno. Más adelante hablo de la Revolución Mexicana, que tiene relación con el cuento, y posteriormente hablo del cuento y de lo que trata. Al final tenemos una tesis que está en color rojo en la que doy mis puntos a probar. La decepción del padre hacia su hijo. El segundo punto es la mala comunicación entre ellos. Y por último, el tercer punto, la ausencia de la madre. Estos puntos los relaciono y comparo con la política post-revolucionaria. Si se dan cuenta, es una tesis que se puede probar, no es un resumen del cuento. Ahora vamos a hablar del desarrollo o del cuerpo del ensayo. Cada párrafo se inicia con una idea que probará tu tesis. Por lo general se escriben 3 párrafos. En cada párrafo vas a apoyar tu idea con una cita, ya sea de un artículo, de un ensayo, de un cuento o de un poema. Evita el plagio. Cada vez que apoyes tu ensayo con una idea de un autor, cítalo. Al final de cada párrafo vas a terminar con una transición que tenga la idea de ese párrafo, pero que a su vez muestre el inicio de una nueva idea. No caigas en la repetición. Aquí tenemos el primer párrafo del cuerpo del ensayo. Comencé el párrafo con una idea, la decepción que siente el padre ante la actitud de su hijo. Escribí algunas oraciones en donde veo esa decepción en el cuento y cito esta idea con un diálogo que tomo del cuento. Al final del párrafo hago una transición con la idea que tengo, la decepción, y a su vez mezclo esta idea con la idea de la que voy a hablar en el siguiente párrafo, la mala comunicación que existe entre ellos. Al comienzo del siguiente párrafo vemos que la idea principal trata sobre la comunicación. Ahora vamos a ver la conclusión. En la conclusión vas a decir lo mismo, pero con otras palabras, todo lo que ya has dicho a lo largo de tu ensayo. Puedes usar sinónimos, palabras con el mismo significado. Esto te va a ayudar a ir mejorando. Aquí escribí un ejemplo de una conclusión. Escribí prácticamente sobre los 3 puntos importantes que tenía que probar en la tesis: la decepción del padre hacia su hijo, la falta de comunicación entre los protagonistas y la ausencia de la madre del joven. A su vez, reafirmo y pruebo la idea de la tesis al comparar todos mis puntos con la política y demuestro el desequilibrio político y familiar en todo mi ensayo. Bibliografía u obras citadas. En la bibliografía vas a presentar todos los artículos, cuentos, poemas, películas, novelas, teatro, etc. Vas a presentar todo lo que hayas utilizado para realizar tu ensayo.